Bueno, empiezo. Hola, ¿cómo están? Eh, Gracias por el espacio para que yo les venga a hablar un poco y charlar sobre qué es un lenguaje de programación y cómo se hace uno, pero bueno, sin lágrimas, ¿no? Como sin llorar tanto. ¿Cómo sería hacer algo así? Bueno, un poco es un tema bastante pasional para mí, los lenguajes de programación y hacer lenguajes de programación creativos, porque el primer proyecto que yo hice, que considero que fue mi primera obra de arte digital, fue un lenguaje de programación y fue un antes y un después para mí. O sea, yo antes de eso pensé que me iba a dedicar a la pintura al acrílico y acuarelas. Eh, Me había cambiado de carrera a ciencias de la computación y no sabía si en algún momento se iban a tocar estos intereses que yo tenía de arte con computación. Hasta que hice mi primer lenguaje, que se llama Ménades, que es un lenguaje para dibujar, inspirado en los dibujos de Escher. Bueno, Ménades en sí es un lenguaje bastante complicado, a propósito, como decisión de diseño, es complicado de instalar, de usar, de aprender, pero bueno, hay como una satisfacción ahí que para mí es como bastante adictiva y por eso lo hice así. Y también porque estaba buscando explorar distintos agenciamientos o distintas reciprocidades entre el ente computadora y, bueno, los humanos. Bueno, esto es para que vean un poco los resultados que hace Ménades, sin entrar mucho en detalle con la parte técnica porque es bastante complicada. Bueno, también elijo, más allá de esa cuestión personal, les quería compartir sobre el lenguaje de programación, porque para mí es un re buen primer hilo para entender realmente qué es una computadora. O sea, qué es lo que está haciendo y lo profundo que es la computadora en sí. El hecho de que es un conjunto de capas de abstracción que de alguna forma, para mí, milagrosamente, funciona y se prende y hace cosas sabiendo la complejidad que hay en su interior. Y que en el medio implicó un montón de, bueno, consensos, entre comillas, entre un montón de actores humanos que toman decisiones de diseño a partir de distintas ideologías y posturas sobre qué tiene que hacer o ser una computadora. Bien, entonces vamos a hablar siempre de manera intuitiva y voy a intentar como no asumir nada, pero si se dan cuenta de que estoy asumiendo de la definición o el concepto de algo, por favor avísenme, levanten la mano, así yo lo aclaro. Bueno, un poco la forma en que interactuamos con la computadora cuando pasamos o nos interesa ir más allá de una relación de usuario, consumidores, de productos de software, sino que uno se involucra realmente con esa profundidad o complejidad de la computadora, es a través de la programación. ¿Qué es programar? Bueno, programar con una computadora es escribir un texto. Te sentás y escribís textos. Bueno, los textos están en un lenguaje. ¿Qué lenguaje es? Bueno, es un lenguaje en común con la computadora. Es un lenguaje en común que, bueno, tenemos en común con otros humanos, pero la característica de estos lenguajes es que la computadora lo sabe leer. Y hacemos esta acción con una intención, con un fin, que dentro del arte puede ser exploratorio, o sea, puede ser más plástica la intención, puede ser más abstracta, pero igual nuestra intención va a ser finalmente la ejecución de esos programas, o sea, ver un resultado, ver algún cambio en el mundo de los hechos, ¿no? Bien, cuando yo les digo que la computadora sepa leer un texto, no nos tenemos que olvidar de qué estamos hablando. Hay una realidad material por debajo que es que lo que sabe la computadora es leer señales eléctricas, ¿no? En todo momento lo que una computadora está haciendo es fijándose si, dado un tiempo, tengo que dejar pasar o no una señal eléctrica. Entonces, para que una computadora lea
un texto en un lenguaje, tiene que tener acceso a un programa que sepa pasar ese lenguaje a señales eléctricas, que es como el lenguaje nativo más natural para una computadora. Así que sí, no nos olvidemos que detrás de todas estas abstracciones que yo les voy a empezar a nombrar, por abajo hay como una realidad bien física, como no abstracta. Estos lenguajes que compartimos con las computadoras son distintos a los lenguajes naturales, como el lenguaje que estoy hablando ahora mismo o el lenguaje que pueden estar leyendo en la pantalla. Los lenguajes que compartimos entre nosotros humanos son lenguajes naturales o lenguajes humanos, y los que compartimos con las computadoras son lenguajes formales. Los lenguajes formales lo que tienen es que son menos expresivos, o sea, hay infinitas cosas que se pueden decir con lenguajes naturales que no se pueden expresar con lenguaje formal, y los lenguajes formales son no ambiguos. Esa es como la principal cosa, como que no, tal vez estamos como muy acostumbrados a pensar en la ambigüedad del lenguaje, porque somos expertos reales de los lenguajes que nos hacen, pero en este caso no tiene que depender de el tono de algo, o si escribo el texto todo en mayúsculas es porque estaba programando enojada. Bueno, sería un lindo proyecto creativo, pero usualmente como que no queremos que dependa de eso. Entonces, ¿cómo está compuesto un lenguaje formal en general? Lo intentemos pensar con una analogía del dibujo, intentando formalizar el dibujo. Un lenguaje formal está compuesto por una tríada: alfabeto, sintaxis, semántica. Un alfabeto es un conjunto de símbolos que definen los átomos para armar palabras de un lenguaje. Bueno, ustedes se pueden imaginar el alfabeto del español, que es distinto al alfabeto ruso, ¿no? Y hay un montón de símbolos que no pertenecen al alfabeto del español. Si intentamos formalizar el dibujo, así medio rápido, podemos decir que el dibujo monocromático está compuesto, todos los dibujos se pueden descomponer a combinar estos tres letras, por así decirlo: el punto, la línea y el plano. Bueno, después, además de tener estas letras, vamos a tener que poder armar estructuras más grandes, ¿no? Palabras, oraciones, párrafos, textos. Entonces, eso va a ser la sintaxis, un conjunto de reglas que definen aquellas secuencias de símbolos que forman estructuras válidas. Bien, medio que cuando éramos chiques vimos algunas reglas de sintaxis del español, y si algún estudió dibujo en una universidad, bueno, depende del carácter ideológico de la universidad, tal vez les hayan dicho, como a mí, bueno, no hay reglas en el dibujo. No se puede formalizar, y incluso yo tuve un profesor que era como: no me vengas a hablar de reglas de composición que te pongo un 1. Era como que no había que hablar de eso, y a mí me gustaba eso, pero bueno, para. Pero si bien no hay reglas explícitas tal vez actualmente, si nos remontamos hace unos años, o en algunos otros lugares, dependiendo de la ideología, hay reglas de composición / equilibrio visual. Y es interesante escuchar a las personas que mantienen esta postura de que existe esta sintaxis explicable de los dibujos. Por ejemplo, yo encontré un artículo online que habla sobre composición, y por ejemplo, este dibujo no lo considera un dibujo, no es una composición válida. Esta persona lo considera extremadamente caótico. O sea, lo que dice este artículo es: aquí el sentido de escala se pierde, demasiado contraste produce caos, creando un patrón desordenado en lugar de una escena. O sea, veamos cómo las personas utilizan este conjunto de reglas para discriminar si un texto en ese lenguaje, si un texto pertenece al lenguaje, si es un individuo válido de ese conjunto de reglas. En el caso de los lenguajes formales, no tenemos reglas implícitas. Todo lo vamos a tener que explicitar. Y eso es algo que por lo menos a mí me atrae bastante, porque simplifican muchas cosas. Como que en algún lado están escritas como las reglas y te podés fijar.
De hecho, eso es medio crear un lenguaje. Pero bueno, no me quiero adelantar. Después de que tenemos un alfabeto y una sintaxis, viene una parte muy divertida, por lo menos para mí, que es la semántica. La semántica es un verbo, es una operación, es una función, es un mapeo, es una relación entre las palabras del lenguaje y estas estructuras del lenguaje que nosotros decimos que son válidas, con significados externos. ¿Externos a qué? A ese lenguaje. O sea que todo lenguaje se refiere a otro lenguaje. Ese otro lenguaje, bueno, formalmente se le llama metalenguaje. Básicamente es la forma en la que decimos que ciertas palabras están asociadas a significados del mundo real, y entonces tal vez para definir, no sé, una manzana, usamos otras palabras, o dibujamos o le sacamos una foto a algo y nos contentamos con eso, ¿no? Entonces, yo tenía ganas de que hagamos como un juego en el Canvas, si tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo. Un juego en el Canvas de realizar esta operación semántica que podemos llegar a hacer en nuestro lenguaje formal de dibujo, en donde yo, por ejemplo, elegí el metalenguaje español, y a este que está acá, a la derecha, le puse pared. Así que a ver si me acompaña la técnica. Se lo voy a poner en el Canva. Ya, súper. ¿Necesitas ayuda con algo del Canva? A ver, yo te aviso. La traducción me destruye. La traducción en vivo es terrible. ¿Ustedes la ven o no? Sí, yo sí. Pensé que era mi compu, no entendía qué Yes, estaba pasando. stupid. O sea, Mari, supuestamente vos dijiste yes, stupid. O sea, ¿qué le- ¿Cómo? ¿Qué traducción? A mí no me aparece nada. No sé, abajo de donde está compartiendo Karen y donde están sus caritas hay una traducción en vivo. Ah, no sabía, a mí no me aparece. Bueno, ahí les clavé 3 dibujos para que ejercitemos a ver si entendimos qué es la semántica y que lo vivamos con el cuerpo. Ay, Karen. A ver, pero yo necesito un refresh porque a mí me está costando seguir esta info. Ah, Estoy dale. como con lo de la luna, estoy con esto. Todavía no la logro integrar del todo. Dale, tranca. Mirá, les pongo el machete acá al lado. Básicamente, la semántica es la operación, o sea, es relacionar palabras, que en el caso tenemos dibujos, son palabras de nuestro lenguaje, con significados externos. Entonces yo, por ejemplo, a la que está más a la derecha le asocié pared. Perfecto. Le encontré una semántica, yo se la puse. Tenemos que asignarle a las Tomé una otras de... dos. Sí, Una o a semana. esa también. Ya, le ponemos entonces nosotros como palabras que asociemos a esa Sí. imagen. Perfecto. Ay. No, mirá, ahí está. Perdón, Karen, ¿a Si cualquier alguien no sabe cómo... imagen? ¿Cualquiera de las tres o a la tercera? Sí, a cualquiera de las 3, la que más bronca te dé. Ay, qué quilombo. Eh, Qué bueno eso de la viborita. Me gusta porque yo Igual este lenguaje es muy como de la estética gamer, o sea, obviamente esto está mucho más abstraído, pero igual la estética gamer como de los juegos antiguos es como así, como puros cuadrados básicamente y líneas. Yes, sí. Eh, Ah, mirá. Está bueno, diferencia. Me gusta porque hay personas que lo asocian a cosas más abstractas, conceptos como la diferencia, y otras personas que lo asocian a algo más concreto. a una cosa. Sí, una cosa. Eso me gusta. Por ejemplo, el del medio, yo este ejercicio lo he dado
varias veces, y me gustó mucho que el del medio a veces le ponen madre. Mm. Madre. Sí. Madre. Ahí es muy loco esto que estás Ay, los diciendo, amigos. Carmen, porque, bueno, yo puse un patrón textil, ¿no? Y justo cuando termino, pongo enter, vos decís esto de que le dicen madre, y hay un análisis, como, bueno, en la semiótica de los textiles andinos, que hay una, digamos, la forma de composición donde hay una línea grande y después vienen unas líneas finitas, es la madre y sus crías, y visualmente es parecida a la del Oh, medio increíble también. eso. Qué lindo. Wow, qué hermoso. ¿Podrías Qué agregar esa genial. imagen, Mila? ¿Podrías agregar esa imagen al Canva, la del patrón textil? O si No quieres pude me ni la agregar mi palabra. Está acá Ya, el pero patrón textil y me ahora puedes mando la mandar la foto por el foto WhatsApp. mándame la foto por WhatsApp y yo la agrego si es que la tienes. O si sale en YouTube, Dale. o sea, en Google. Sí, tengo acá en mi casa hay de esos textiles. Ahí busco. Me Súper, encanta. eso, mándamela y yo la agrego. Relato objeto me encanta. Yo iba a poner primero Buenísimo. jardín y dije, no, Sí. Nahuel, para de flashear. Y dije, traté de pensar algo que sea como un poco más y puse tren después. Pero me hacía pensar como en un jardín visto en planta. La del medio. ¿Cuál? La del La medio. del medio. Yo te voy a agregar jardín. Así no gana la autocensura. Mal, gracias. Gracias Te por cuidar a este libero. Capricornio. Bueno, buenísimo. Un poco para que vean cómo se siente designar, inventar, diseñar semánticas. O sea, son acciones que en el caso de los lenguajes formales, una persona se puso y los escribió así como los escribieron ustedes. Así que un poco volviendo a la charla y haciendo como un repasito, teníamos esta tríada de alfabeto, sintaxis, semántica de los lenguajes formales. Los lenguajes formales existen en oposición a los lenguajes naturales. Son no ambiguos, son lenguajes en donde las reglas sintácticas no son implícitas, son explícitas. Hay que ponerse a escribir una por una o crear una máquina que las pueda escribir, que las pueda generar. Y en donde la semántica también es bastante clara, o nos gusta pensar eso, y es diseñada a partir de realizar relaciones con significados externos. Entonces, en el caso del dibujo podemos agarrar y estos dibujos que de por sí son cuadrados negros sobre un rectángulo blanco, y podemos empezar a hacer operaciones semánticas y asociarlas a conceptos, a objetos, a sentimientos, a sensaciones, que pertenecen a otro dominio, por así decirlo, pertenecen a algo externo. En el caso de la computadora, lo que nos va a interesar asociar a estos textos, que son los programas, van a ser a cambios físicos en la computadora. Cuando programamos, buscamos cambiar el estado físico de la computadora, sabiendo que para poder computar tiene que pasar esto, que a lo largo del tiempo tiene que pasar o no señal eléctrica en los componentes de la computadora. Y esa es la definición formal de semántica de un lenguaje de programación. Esta operación que define cómo se relaciona un texto del programa a los cambios físicos en la computadora. Bien, ahí medio que vimos como muy intuitivamente el qué es un lenguaje formal, un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes formales. ¿Tienen como alguna duda existencial de lo que les acabo de decir? O sea, es un montón de información, pero la pregunta va por el lado de ¿sienten que más o menos la llevan o se quedaron con alguna duda ahí como colgando?
Yo siento que igual la estoy llevando un poco, pero la pregunta que me hago, que ni por si acaso sé si la sabes tú, Karen, es como, ¿quién fue definiendo cómo ir leyendo estos lenguajes? O sea, porque siento como que igual hay cosas como intuitivas, como el lenguaje de las imágenes obviamente funciona distinto al de las palabras, pero me llama la atención cómo fueron haciendo esas conexiones, cómo fueron tomando esas decisiones. No sé si cachai algo de eso. Sí, en el caso de los lenguajes naturales es mucho más difícil la respuesta. Justamente es como la gran pregunta. En el caso de los lenguajes formales es como un poco más rastreable a la historia de los lenguajes formales, que está muy ligada a la historia de la matemática, que es muy, muy vieja. Pero te voy a mostrar un ejemplo cuando vos decís, che, pero ¿y quién o cuándo o cómo se pone a decir esto es esto? Bueno, te voy a mostrar porque yo hice un lenguaje de programación para esta charla. ¿Ahí alguien levantó la mano? Yo, Karen, no quería saber, o a lo mejor no tiene sentido la pregunta, pero me pregunto por qué se le llama lenguaje natural al lenguaje hablado o escrito, si no es natural, es artificial, y qué diferencia tendría. Digo, ¿por qué no es un lenguaje formal el que estamos usando en este momento? Bien. Es una diferencia de nombre para poder distinguir a un fenómeno del otro. Los lenguajes formales son totalmente artificiales, o sea, es una persona sentada en su casa definiendo, mi alfabeto es este conjunto de símbolos, mi sintaxis es este conjunto de reglas escritas, y mi semántica es este otro conjunto de funciones escritas explícitamente. A partir de eso, bueno, si tiene algún uso o es interesante para algún conjunto de investigadores o tienen alguna aplicación, esos pueden ir avanzando y se van complejizando o no, se mantienen en esa línea. En contraposición, eso, ¿cómo? No, digo, entonces por ahí la diferencia está más en la convención. Digo, un lenguaje es común o construido de algún modo en el tiempo o colectivamente y el otro es más individual o algo No, así. porque hay lenguajes de programación que son comunitarios, o sea, en donde las decisiones de diseño se toman con procesos y protocolos comunitarios. Ese es el caso de Python, por ejemplo. No hay nadie hay un dictador benevolente que se llama a sí mismo, que es la primera persona que se puso a pensar el lenguaje, pero se dio el control a toda una comunidad que tiene un montón de procesos y que guían la evolución y el avance de ese lenguaje. El tema es que si pensás como en las temporalidades de los lenguajes formales versus los lenguajes naturales, tal vez encontrás como una primera diferencia hiper obvia, pero después yo te diría que técnicamente la diferencia es la expresividad, lo que se llama la expresividad. Los lenguajes pueden ser catalogados según el grado de expresividad, y los lenguajes naturales son los lenguajes que tienen mayor expresividad posible. O sea, hay un montón de cosas, de significados, que se pueden decir en los lenguajes naturales que no se pueden decir en los lenguajes formales. Y una de esas cosas son, para darte un ejemplo concreto, las tautologías. Una tautología no es expresable en los lenguajes formales. Por ejemplo, la oración, esta oración es falsa, es una tautología, y no puede ser expresada con lenguajes formales. Se tiene que inventar un montón de, artilugios como para referirse a cosas para que las personas de la matemática y la lógica como que puedan hacer de cuenta que están hablando de eso. Pero es un límite duro de la expresividad del lenguaje formal. Gracias. Bien, estaba buena la pregunta. Bueno, vamos a ver igual el cómo, porque si no es como re abstracto, y también para que vean que es como que los lenguajes de programación, nada, nos sentamos y los hacemos vos, yo, todos. Entonces, hay muchas formas de crear lenguajes nuevos, lenguajes de programación. Yo les voy a mostrar una de esas formas, porque me parece que es la más
relativamente sencilla, que es básicamente diseñar este lenguaje, ya les voy a mostrar cómo se ve eso, y por otro lado, escribir un compilador. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, ¿qué es diseñar un lenguaje de programación? Y por un lado es tomar decisiones sobre cómo se ven estos programas de ese lenguaje. ¿Qué alfabeto tenemos? ¿Cómo se ven las palabras, las oraciones? E incluso ir más allá y pensar si queremos que sea texto escrito, si queremos que los programas sean dibujos, si queremos que los programas sean sonidos, que sean gestos. Bueno, esa es como una de las cosas que tenemos que definir. Y después viene la otra parte, que es la semántica, en donde tenemos que pensar qué efectos tienen estos programas en la máquina. Y ahí, por ejemplo, podemos pensar si queremos que, nada, nuestro lenguaje sea usado para todo lo que pueda hacer una computadora, que es un montón de cosas, o para hacer una cosita más chica, por ejemplo, dibujar. Entonces, los efectos de este programa, por ejemplo, el que hice yo, que es un lenguaje para dibujar, está restringido a mostrar una imagen, guardar una imagen en disco, escribir ciertos valores en la memoria, pero no más allá de eso. Bueno, les quería mostrar un ejemplo, tal vez me pase un poquito de tiempo, de un lenguaje que está buenísimo para que vean algo que no sea visual, porque si no nos quedamos muy en lo visual. Ustedes díganme si esto se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Bien, esto es un lenguaje de programación que se llama Strudel y que está hecho para hacer música. Está hecho específicamente para eso. No está hecho para diseñar apps de bancos, sino que tiene en su alfabeto, en su sintaxis, un montón de reglas específicas de la música y el sonido. Entonces, lo que uno va haciendo en estos programas es, bueno, en el caso de Strudel, como está basado en Tidal, vas dividiendo el tiempo y compartiendo el tiempo en líneas texturales, porque se basa en el concepto, en un concepto original de este lenguaje que es el ciclo. Bueno, de por sí es muy linda la abstracción que inventaron para dar a luz a este lenguaje, porque se refiere a la temporalidad, a lo cíclico, al loop. Pero bueno, yo quería también que lo escuchen, como para que no sea tan abstracto. Un poquito, para que vean al amigo Strudel. Ese es un sketch, o sea, un programa previo que compuso Alejandro Sánchez Medina, que tiene un repositorio de composiciones en Strudel que es muy lindo, así que se los quería mostrar. Bien, entonces, cuando vos diseñás un lenguaje de programación, pensás en todas estas cosas. ¿Qué alfabeto usamos? Viene el lenguaje, por ejemplo, con la idea de corchea, viene con la idea de semicorchea, o viene con, no sé, otra idea, con tarjeta de crédito, o con otra idea. Además, tenemos que pensar en estas reglas de armado de estructuras que va a ser la sintaxis. Además, las personas que diseñamos lenguajes, pensamos si queremos que sea un lenguaje convencional, o sea que otras personas que ya saben de programación les va a parecer como uno más, como es la tradición del diseño de lenguajes de programación, o si queremos que sea experimental. Incluso más allá, lo podemos hacer esotérico, ¿no? Un lenguaje de programación es esotérico cuando
el eje de diseño está en que sea difícil de entender y de aprender. Bueno, además tenemos que decidir si va a ser de uso general, o sea, que sirva para todo lo que pueda hacer una computadora, o de uso específico. Por ejemplo, hacer música, hacer un dibujo. Y ese proceso se ve más o menos así. Esto hice yo, bueno, no me acusen con los profes, pero lo hice el domingo, que me senté y dije, che, pará, no les quiero mostrar algún otro lenguaje, quiero hacer un lenguaje que sea del club. Y entonces me puse ahí al frente del parque a pensar, bueno, ¿y qué puedo tomar? ¿O qué de todas las cosas puedo hacer? Entonces empecé a pensar, bueno, puede ser que los textos que tome se vean normales, por así decirlo, se vean como, vos lo ves y decís, esto es un programa, esto es código, qué sé yo, pero que la semántica sea no convencional, que te sorprenda ahí en el momento de ejecución del programa, que no haga lo que dice el código que tiene que hacer. Me gustaba esa idea porque es como hackear un poco, es como meter ahí la pata y decir, no, esto, el efecto físico en el mundo de los hechos va a ser distinto. Después pensé, bueno, también se puede ver distinto superficialmente y tener una semántica convencional, o sea, que haya una forma distinta de escribir programas, y después, bueno, que pueda haber como, puede ser todo hiper no convencional. Y me gustó más la primera, ¿no? Y decidí tomar programas que están escritos en Python válido, porque nada, porque se me ocurrió y porque me gusta Python, y interpretar cada línea de ese programa como si fuera una instrucción para un dibujo que, nada, después plásticamente, iterativamente le encontraré una estética o iré haciendo a medida de que voy iterando en el diseño del lenguaje, le voy a ir encontrando como una vuelta de que signifique algo. Bien, eso es el diseño. Es la parte como linda en el sentido de que flashás. Pero bueno, después hay que hacer que la computadora lo sepa leer, sepa cómo se come ese lenguaje. Entonces, les voy a introducir el concepto de compilador. Un compilador es un programa más, entre todos los programas que están corriendo en su computadora, como el navegador, que es un programa, el compilador es un programa. Pero es un programa que está escrito para traducir programas que están en un lenguaje a otro lenguaje. Es como un traductor. Toma programas en un lenguaje A, te escupe programas en un lenguaje B. Bueno, ¿por qué está bueno? Y porque el chiste es que en el momento al pasarlo al lenguaje B, podemos llegar a ejecutar la semántica que nosotros queríamos que se ejecute y que estaba implícita en el programa del lenguaje A, ¿no? Recordando que nosotros escribíamos programas con una intención, o sea, queremos que se ejecute. Bueno, y nada, un detalle, como un compilador es un programa más, también está en algún lenguaje. Acá hay como ejercicio para el oyente, hay como una característica un poco fractálica, recursiva, que es muy divertida de pensar, así que se las dejo picando esas. Entonces, un poco esta gran incógnita de, che, pero ¿cómo es que la computadora sabe leer un texto en un lenguaje y lo transforma en señales eléctricas? Y porque están los compiladores, que te agarran cosas que están en un lenguaje como Python, JavaScript o el que sea Strudel, como les mostré, y lo pasa a lo que se llama lenguaje máquina, que es un lenguaje muy cercano al metal, se dice, o sea, muy cercano a instrucciones de señales eléctricas. Bueno, ¿cómo construís un compilador en 3 pasos? Tenés una entrada. Segundo paso, lo recorres. La entrada va a ser un texto, ¿no? En mi caso, porque va a ser un programa de Python normal. Lo recorres y después diseñás una semántica. En este caso yo ya les comenté que voy a leer oración por oración y lo voy a interpretar como una línea en un dibujo. Y así surgió Avisal. Básicamente cuando
yo lo estaba escribiendo, este compilador, estaba con otra ventana viendo cosas bajo del mar, porque necesito un cierto nivel de estímulo sensorial para poder concentrarme. Y cuando tomé esta interpretación de cada línea de código como un píxel en una imagen, vi estas estructuras como estos corales y volcanes abisales, y me pareció un lindo momento, así que le llamé abisal. Bueno, un poco me pasé de tiempo, sí, un poquito, 5 minutos. ¿Qué les puedo contar un poco? Este compilador es cortito. A ver, yo quiero que esto no sea tan abstracto, así que les quiero compartir toda la pantalla para que vean cómo es que lo ejecuto. Es un compilador muy cortito. Son 100 líneas de código redondo quedó encima. Es muy poquito código en realidad, es como que hay mucho espacio en blanco, por así decirlo. Y básicamente, dada un texto, que es un programa en Python, como es esto es un programa en Python, va línea por línea, esto es una línea, ¿no? Y se fija, esta letra es vocal o consonante. Si es vocal, dibuja en un dibujo que tiene las proporciones del largo de este programa y el ancho máximo del programa, que en este caso sería esta línea tiene el ancho máximo, dibuja en esa coordenada un color u otro. ¿Cómo? Ah, pensé que alguien había dicho algo. Bueno. ¿Eso más o menos se entendió? Yo Sí, sí sí. lo entendí. Como que le Bien. das como esa orden para que represente eso. Sí, lo que estoy haciendo en este código es básicamente leer el contenido del código, ir oración por oración, sentence for sentence in contenido, por oración en el contenido, me fijo en la letra, en el carácter, la letra, y elijo un color, y después escribo el dato del píxel. Después dibujo la imagen resultante. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar este mismo archivo que define el compilador y correrlo. Acá lo estoy corriendo y obtengo una imagen que es el resultado de ejecutar mi compilador. O sea, este es un programa en un lenguaje B que devuelve el compilador. Bueno, me gustó la idea de que sea así recursivo, mostrarles que se interprete a sí mismo. Bien. Acá les dejo como un par de ejemplos. Lo primero que se me ocurrió es ver, usarlo para encontrar patrones en los caracteres de librerías de código, herramientas de código que son muy comunes, para ver comportamientos y estructuras de esos archivos. Pero después, lo que a mí me parece interesante de escribir un lenguaje de este tipo es que te abre la cancha a una nueva práctica de escritura de código que no sea para realizar las acciones que según Python se pueden hacer, sino que esté optimizado para dibujar volcanes y corales abisales de esta forma que yo determiné. Entonces, por ejemplo, este código que se ve acá, en estas pantallas, este es código Python que está optimizado para realizar dibujos. Este código se traduce en este dibujito. Este código además lo hizo Claude, que es un modelo de IA.
Me pareció muy tierno, que además a cada estructura la asoció como una idea abisal. Por ejemplo, acá hay como unas medusas, acá hay unas planicies, acá hay como unos gusanos, acá hay unos camarones, bueno, muy lindo. Acá hizo otro, específicamente optimizando la escritura de Python para el dibujo de volcanes y corales. Bueno, y un siguiente paso, o como future works, va a ser poder zonificarlos. Porque si ustedes ven esto, se ve muy parecido a un espectrograma. Entonces yo siento que debe haber una forma de leerlo como un sonido y seguir haciendo como este ejercicio de semiosis infinita a ver a dónde llega. Empecé algunas implementaciones, pero suena bastante mal, así que no se lo voy a mostrar. Bueno, y un poco esa es mi charla, y nada, si tienen alguna duda o algún comentario, bienvenido sea, y gracias por escuchar. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias, Karen, qué cosa más increíble, estoy impactada. Me encantaría saber si es que pudiéramos como meter mano entre todos para a este código que creaste. Como que igual encontraría interesante que pudiéramos como hacer algo con eso, pero desconozco qué, ahí tú tendrías que proponer porque yo ni idea. Pero como traducir cosas en ese código, no sé. Creo que sería súper interesante. Ay, sí, me lo imagino, lo voy a pasar a otro lenguaje para que pueda hacer web, así no se tienen que instalar nada, como que vayan a una página y le puedan dar como programas inputs, escribir en ese lenguaje y ver el resultado. Dale, me gustó. Sí. Estallamos. Yo me imagino. No, increíble. Karen impactadas, o sea, nada. Increíble, igual como los dibujos. Qué cosa más bonita. Me encanta, como volcanes, montañas, no sé. Mi cabeza Sí, me... incluso me imagino como otra extensión en donde, no sé, los programas de Python los interprete como estos volcanes, ¿no? Programas de JavaScript que sea otro bichito abisal. Programas en Rust, que es otro lenguaje, que sea cangrejito. Como, como que se armen un ecosistema agarrando programas de computación y armando ecosistemas abisales. Qué hermoso, lo encuentro increíble. Aparte es muy genial porque es como de la traducción, de la traducción, de la traducción y todo como que se va comiendo al anterior y que termine en esto que parece claramente como una pista de audio. Lo encuentro demasiado entretenido. ¿Cómo sonará eso? Encuentro muy genial. Siento que este proyecto que tienes encuentro que sería muy genial trabajarlo como con otros artistas también. Como llevar ciertas obras a este lenguaje, como siento que traducir distintas cosas que quizás son difíciles de traducir, sería un desafío interesante como traducir imágenes, traducir, no sé, audios. Lo encuentro muy entretenido. Sí, mal. ¿Quién más quiere compartir, preguntar, lo que quieran? Yo estoy como con la luna, porque, o sea, sé la estrecha relación que hay entre el lenguaje textil y el lenguaje de las computadoras, o sea, la computadora o quienes hicieron el universo computador se inspiraron en el sistema, digamos, del tejido, ¿no? Está inspirado en el tejido, en la dinámica. Pero bueno, yo siempre tuve mucha resistencia y aunque lo sé, me pasa igual que la luna. Entonces te escuchaba y veía todos los dibujitos y todo. Y o sea, ya ahí mandé fotos, ¿no? Como de los patrones que yo uso, o de inclusive cosas más sobre, digamos, sobre iconografía. Bueno, puedo compartir un montón, ¿no? Pero me cuesta mucho
bueno, me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Como que, y hay una chica, ahí mandé 2 videitos, estuvimos viajando con un grupo de tejedoras a Berlín, todas tejedoras de la región NOA, de acá de Argentina, y en la misma, digamos, era como un encuentro de sur a sur, había gente de distintos países, de África, Brasil, Argentina, y la cosa es que esta chica hacía como esta analogía, ¿no?, entre el textil y la computadora. Entonces, hizo este sistema con unos hilos de cobre, creo que eran, en donde vos podías leer, o sea, se proyectaba como una computadora en la pared y vos ibas tocando su tejido y iba apareciendo un texto, ¿no? Obviamente se me volaba la cabeza, o sea, no hay forma, tengo como una resistencia que cuando te escuchaba me empezaba a ablandar, y me da intriga y quiero entender por qué, si del otro lado la luna también atrae, bueno, lo mismo me pasa, digamos, de no poder saber cómo, saber lo que está sucediendo, saber, pero no terminar de entenderlo, ¿no? Como se me hace un cortocircuito muy grande y encuentro esa parentalidad, pero a su vez encuentro la inmensa distancia, ¿no? Como que hay algo de eso que me... Gracias por compartir esto, porque no podía dejar de verlo en código textil, ¿no? Y es que sí, muy bueno lo que dijiste. Las primeras computadoras con memorias, las memorias eran tejidas a mano con hilo de cobre. Así que muy bueno ese proyecto que mencionaste porque rescata mucho de la historia de la computación, como decías vos. La primera computadora era una máquina de coser. O bueno, sí, computadora en el sentido como lo usamos ahora. Las primeras computadoras a nivel histórico eran personas, ¿no? En particular mujeres que corrían los algoritmos a mano. Así que hay toda una historia, hay un hilo entre la mujer, el tejido, la algoritmia, lo digital, que a mí me gusta mucho. Yo tengo mucha obra sobre eso. Tengo obras sobre María Andrada, que era una trabajadora que porque está viva todavía, que trabajó en Microsistemas, que fue la primera empresa de Argentina en fabricar una computadora nacional, la MS-101. Y ella se dedicaba a tejer a mano las tarjetas gráficas de esas computadoras. Así que hay ahí mucha historia para descubrir, Milagros. Wow. Impactante. Totalmente, gracias, Karen. Bueno, eso es lo bueno de que cada persona tiene cabeza para distintas cosas. Eso es lo más entretenido de trabajar colaborativamente, porque yo nunca tampoco voy a lograr entender realmente lo que está explicando Karen, como tampoco espero, pero sí siento que he entendido como un poco cómo funciona el lenguaje y eso sí me parece increíble porque me encanta también el tema de los lenguajes. Y imagínate lo increíble, como es como hacer una muestra colectiva en donde participe la Karen, participe la Mila, y todos estos como lenguajes se mezclen. Eso creo que eso es lo interesante. No es que la Mila tenga que aprender en profundidad programación y la Karen tenga que aprender en profundidad el tejido, sino que los conocimientos ya están y es como que se suman y se complementan increíblemente bien. Y encuentro de hecho mucho más genial que no lo comprenda tanto la Mila, o que la Karen quizás no comprenda tanto el tejido, porque es como que se exige más la necesidad como de unirse, siento. Sí, y eso en parte me parece que ahí pensaba, Mari, en esto que decías, como en términos como de corrientes pedagógicas, esto tiene que ver, digamos, y da cuenta como de la magia y la fantasía y lo inquietante que tiene lo transdisciplinar o la transdisciplinaridad, porque la escuela, digamos, la educación como tal, siempre, bueno, viene acarreando como un sesgo muy positivista y como muy hermético y como arial, y en realidad todas las áreas están conectadas y se pueden nutrir de las otras. O sea,
yo, por ejemplo, tampoco nunca hubiera asociado como lo que decía Karen a los textiles. Y mientras hablabas de esto de que tejía con el hilo de cobre, me acordaba cuando era chico, mi vieja compraba como un montón de... Me compraba siempre revistas Villiquen, que son unas revistas que se vendían acá en Argentina, que yo coleccionaba esas. Y mi vieja tejía mucho también, vengo de una familia como con mujeres que se dedicaron siempre como al tejido y a la costura y tal. Y me acuerdo que a mí siempre me volaron la cabeza y me encantaba arrancar las revistas que ella compraba, unas hojas que venían adentro, que tenían los dibujos para hacer la moldería, que eran como constelaciones, me parecían súper lindas. Y claro, y ahora que lo pienso y me acuerdo de esas hojas, es como que eran como sistemas súper computacionales, o sea, como había ahí como un lenguaje también como, bueno, y en esto que nombrabas a esta chica también pensaba, hace unos años escribí una materia de historia del arte para una universidad, y porque siempre diverso y feminista, y armé toda la materia solamente recuperando referentes mujeres, y en la parte de la Bauhaus trabajé obviamente con los tejidos de Albers, y también son recomputacionales, como, o al revés, o sea, o lo computacional es re textil, como me parece como re flashero, súper interesante. Yo Muchas quería contarle a Karen que lo más parecido a programar que tuve en mi vida fue que cuando estudiaba, yo estudiaba en una escuela técnica y usábamos tornos de control numérico computacional, entonces, bueno, había que mandarles esas señales de manera programática y era muy gracioso cuando te equivocabas porque, bueno, era material el error, digamos, te arruinaba la pieza. Era difícil de ignorar la semántica ahí. Era como que te aplastaba. Muchas gracias, Karen. Gracias. Nos Sí, dejaste no muchas... sé si puedo comentar también. Dale, José. Me Sí. pareció Obvio, impresionante. José. O sea, yo no tengo mucha aproximación al lenguaje computacional. Mi hermano es ingeniero en informática y yo trabajo, he hecho algunos proyectos con él. Y claro, él siempre programa, pero es un mundo para mí muy difícil de acceder y creo que es súper interesante la forma en que estuvo también presentado, se agradezco mucho. Y el diálogo también con el tejido que apareció a propósito de Mila que comentó eso. Y la conversación que tuvieron, estoy como, así como, bueno, me cuesta sacar palabras. Recordé los quipus también, que eran sistemas de información, ¿no? Inca, en donde se almacenaban grandes informaciones y que todavía no, bueno, que en gran parte no se logra descifrar exactamente qué es lo que contenían, ¿no? Pero contenían información como del Tahuantinsuyo, los distintos puntos. Y ese tejido me parece como, claro, hay algo ahí súper maravilloso. Y también pensé a medida que es un lenguaje tan interesante, tan personal también, que puede ser la programación en computación, como es tan personal, es tan subjetivo, es tan a veces onírico, es tan mágico, es tan alucinante. Y ahí pensaba cuánto las nuevas inteligencias artificiales, por ejemplo, al moldear de alguna otra forma ya respuestas programadas, podrían modificar también eso subjetivo, eso mágico, eso que tiene la programación en su... No sé qué tanto nota ese impacto. Estoy pensando también en el tejido, ¿no? Como cuánto las grandes industrias textiles, en el fondo, con esas nuevas lógicas de los tejidos, que incluso se transforman en grandes basurales en el norte de Chile, por ejemplo, como uno de los grandes problemas es como los grandes basurales de ropa en el desierto, por ejemplo, como el sistema neoliberal de esa producción como desenfrenada, eh, aplasta un poco esa posibilidad de resistencia y cuánto quizás habría que volver de pronto no sé si volver, pero cuánto de pronto habría que, eh, o sea, pensaríamos encontrar esos espacios de resistencia en decodificar esas inteligencias artificiales o no, porque también es tan fuerte. Yo el último tiempo tuve que salir un poco de Instagram, no he podido seguir mucho las redes sociales, pero
Mi compañera me comentó que en un momento habían inteligencias artificiales que estaban intentando ser como amigas en Instagram. Y como, se me pareció como, no sé si estoy yendo muy lejos en esa reflexión, pero me pareció que hay una instancia de resistencia muy fuerte ahí en el tejido y en la posibilidad de programar o desprogramar, en manejar ese lenguaje también, ¿no? Como que es súper importante alfabetizarse igual en ese lenguaje, ¿no? Me pareció como muy bello, muy revolucionario, muy como una posibilidad de ejercitar como una libertad subjetiva también en el vínculo con la máquina, con el computador, con los dispositivos tecnológicos que estamos acostumbrados a desenvolver todos los días. Así que quería agradecer mucho, esa la verdad. Ah, bueno. Me parece increíble, Miguel, esto que acabas de decir. Estoy tratando de condensarlo en mi computador, cerebro, este desmadre, digamos, de la industria textil, y el desierto de Atacama, como este inmenso basural de ropa nueva, digamos, ¿no? Como esta sobreproducción. Y en comparación analogando con hasta dónde se nos puede ir de las manos la inteligencia artificial, ¿no? Y por primera vez en esto que acaba de decir, veo a la programación, que no sé muy bien qué es, o a algo ligado a la computadora, como lo que nos está compartiendo Karen, como algo muy poético, artesanal, digamos, ¿no? Como desde un aparato como tecnológico, digamos, de otras tecnologías, y, y me gusta como tomar esta analogía que trajiste, como este desmadre, ¿no? Esta pérdida de control, comenzada por los seres humanos, ¿no? Para seguir indagando en eso. Gracias. Muy lindo, yo también te quiero responder. Bueno, dijiste muchas cosas. Primero, sobre el Kipu, qué bien que lo trajiste a colación. El Kipu es considerada la primera base de datos de la historia de la humanidad. Así que dentro de la historia del software y la historia de la computación tiene un lugar ahí muy, muy importante. Se le estudia mucho. De hecho, las conferencias de inteligencia artificial latinoamericana se llama Kipu. Así que como para que te imagines. Yo creo que es un poco, estuvo bueno que pude transmitirles que es muy artesanal la programación. Muy artesanal. O sea, es el conjunto de un montón de decisiones chiquititas que tienen una relación como con principios de diseño y que tiene mucho de oficio. Es como, tiene esa característica. Pero yo creo que también puedes sentir eso haciendo inteligencia artificial. Todo depende de cómo uno se posicione en el hacer. Si uno hace datasets artesanales, como hago yo, datasets chiquitos y haces modelos chicos, o hay como toda una paleta de posibilidades dentro de inteligencia artificial en donde no necesitas tener una máquina corporativa, o sea, máquina en un sentido abstracto. No necesitas una corporación atrás tuyo para poder realizar cosas y que más o menos ande, como mi compilador, que más o menos anda, hace algo, ¿viste? No puede hacer lo que hace, qué sé yo, Python, que hace 30 años que hay una comunidad que lo está haciendo crecer, pero algo hace y lo puedo llevar a cabo con mi esfuerzo. Y dentro de la IA también hay un montón de cosas que se puede hacer. Hay muchos equipos de fútbol adentro de la IA, hay muchas posturas, ideologías, como que también me gustaría como transmitirles esa idea un poco más compleja para que no lo pongamos como una dualidad que en la vida real no existe. Por ejemplo, yo trabajo haciendo IA y yo elegí dedicarme a
cosas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que me especialicé, porque en su momento cuando hice la elección andaba bastante mal, y entonces yo quería hacer algo que sea más artesanal, como algo que sea un poquito más difícil, que yo pueda meter como más mano, que tenga que tener un ingenio. Y bueno, de pronto salieron, bueno, ChatGPT y qué sé yo, y hubo como, nada, un quilombo bárbaro en el medio, pero también en el medio surgieron un montón de formas de hackearlo, formas adversariales, de hacerlas que anden distinto, de reentrenarlas con muy pocos datos, modelos que andan en un Arduino, que pueden andar en su celular, como hay todo un movimiento de lo que le decimos les pobres de GPU, que como que queremos rescatar esa cuestión artesanal dentro de la IA. Y bueno, ya dije un montón.